Buenos días. Bueno, sigo luchando con mi tos. Me voy a esforzar por contenerme, pero si de repente me gana, pues ahí les pido disculpas. Hoy vamos a continuar nuestro tema del divorcio, la parte número 3. Después de haber analizado las 2 excepciones para el divorcio, inmoralidad sexual y abandono por parte del incrédulo, vamos a estudiar lo que sucede una vez que estas excepciones se presentan. El nombre del tema es el dolor y me refiero específicamente al dolor que se genera en el proceso de divorcio, enfocándome en la parte inocente. Yo sé que también el culpable sufre, pero es indudable que el sufrimiento que experimenta la parte inocente es mayor y más complejo. Entonces, el objetivo del día de hoy es entender cómo debemos lidiar con el dolor desde una perspectiva bíblica. Porque es muy fácil darte cuenta de la muchísima desinformación que hay con respecto al dolor en el cristianismo. Una simple búsqueda en Internet te lleva a muchísimas páginas que aseguran ser cristianas, que enseñan sobre el dolor de una manera totalmente incorrecta. Y eso es preocupante, porque las personas que buscan información sobre cómo lidiar con el dolor, eso es lo que van a encontrar. 2, 3, 4 páginas en Google seguidas hablando de pura información equivocada, puros pasajes sin contexto, prácticas que casi llegan al ocultismo, prácticas que corresponden más a la psicología, que no tienen nada que ver con Dios, y están insertadas en el cristianismo disfrazadas como doctrina bíblica. Y la gente que confíe en ese tipo de cosas, pues va a cometer muchísimos errores al tratar de aplicarla en su vida. Entonces, aunque vamos a estar hablando específicamente de los efectos del dolor que se producen en la parte inocente cuando hay un divorcio lícito, la información que vamos a ver hoy sobre el dolor aplica para cualquier tipo de dolor. Dolor físico, dolor ante la pérdida de un ser querido, dolor por cualquier circunstancia, situación que llegues a imaginar. La Biblia es abundante de información en cuanto al dolor. Y eso es lo más sorprendente, que cuando te encuentras en Internet toda esa basura, que eso es lo que es, toda esa basura, hablando sobre cómo los cristianos deben lidiar con el dolor, lo sorprendente es que habiendo tanta información bíblica decidan simplemente no tomarla en cuenta o negarla. Entonces, el tema que vamos a ver hoy tiene que ver con lo que muchos cristianos llaman sanidad interior. ¿Has escuchado ese concepto? Levante la mano el que sabe de sanidad interior. Okay, bueno, al revés. Levante la mano los que no tienen idea de qué es sanidad interior. Mira, son muchos. Cuán bendecidos son ustedes. Cuánta gracia les ha concedido Dios a ustedes. No que uno que fue contaminado con todo eso y te encuentras cada barbaridad. Algunas las voy a mencionar como cultura general para que se den cuenta de las cosas que los que se dicen cristianos se atreven a hacer supuestamente en nombre de Dios. Entonces, bueno, me da gusto saber que no todos muchos de aquí no fueron contaminados con esa doctrina, que es una doctrina pésima. Llega al grado de blasfemia, literalmente. Y le enseñan sin tantita vergüenza, con plena seguridad de que es algo correcto, cosa que es muy lamentable. Así que, antes de empezar a estudiar la Escritura, oremos así como estamos. Señor, nos ponemos en tus manos, como cada semana, como cada día, para rogarte que tus misericordias sean sobre nosotros, Señor. Que tu gracia nos permita comprender, por medio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, lo que has escrito, Señor. Tu voluntad preceptiva, tu voluntad de disposición, Señor, para poder comprender la voluntad decretiva sobre nuestras vidas. Te damos gracias de antemano, Señor, porque sabemos que si pedimos conforme a tu voluntad, nos será hecho. Amén. Muy bien. Muchas gracias. Iniciemos entonces considerando lo que sucede con una persona que se entera de que su cónyuge ha caído o ha pecado o ha obrado en algunas de las 2 excepciones que permiten el divorcio.
ya sea la infidelidad, hablando de inmoralidad sexual, o del abandono. Quiero aclarar que yo nunca me he divorciado, pero conozco el divorcio muy de cerca, en el caso de mis padres, y Dios me ha permitido acompañar a distintas personas en el transcurso de mi vida cristiana en el proceso de divorcio, por medio de consejería, y ver en muchísimas ocasiones los efectos que se producen. Entonces tengo en carne propia la experiencia de ser un hijo que atraviesa 2 divorcios, y tengo la experiencia de aconsejar y estar con personas que atraviesan este tipo de dolor. Sin embargo, lo que la Biblia dice acerca del dolor aplica para cualquier circunstancia. Eso lo quiero dejar muy claro. Cuando hablamos del dolor, si no es lidiado correctamente, muchos terminan en depresión. Y es sorprendente que haya cristianos deprimidos. No es anormal, es sorprendente, simplemente. Hay muchos cristianos que enfrentan la depresión, que no pueden salir de la depresión y que viven deprimidos. Y cuando acuden a esta doctrina de sanidad interior, simplemente quedan peor de como estaban. Porque al principio estaban, por así decirlo, heridos o traumados, y después de eso quedan heridos, traumados y mal enseñados, lo que es peor. Entonces, consideremos, partiendo del divorcio, lo que sucede con la parte inocente cuando se entera que su cónyuge es culpable de una de las 2 excepciones que llevan al divorcio. En mi experiencia, esto normalmente es totalmente inesperado por la parte inocente. Casi siempre cuando surge este tipo de información, ya sea que alguien le dijo a la parte inocente que su cónyuge está haciendo algo indebido, como una infidelidad, o que el propio culpable confiese su pecado a la parte inocente. Me ha tocado ver que en la gran mayoría de los casos la parte inocente no tenía la más mínima idea de que eso estaba pasando. No se lo esperaba de ninguna manera. No había nada que le hubiese hecho pensar que eso le iba a pasar. Eso es lo más común. Pero esta situación refleja al menos 2 cosas en la parte inocente. Número 1, hubo señales que la parte culpable manifestó, indicios que indicaban que algo no estaba bien, o el culpable es muy hábil, frío, calculador para hacer lo que hizo y fingió con eficiencia que las cosas estaban bien. Casi nunca he visto ese nivel de habilidad, porque en mi experiencia siempre hay señales, siempre hay cosas que indican que las cosas están mal. Y cuando la parte inocente se sorprende cuando se entera de que hay una inmoralidad sexual por parte de su cónyuge, normalmente se debe a 2 cosas. Número 1, no las percibió definitivamente o eligió desecharlas. Los 2 casos los he encontrado quizás en una proporción muy similar. Quien dice, no, yo nunca vi nada raro, y quien dice, sí vi cosas, pero no pensé que fuera a ser eso. Ahora, cualquiera de las 2 causas, ya sea que no las percibiste o que elegiste desecharlas, habla de un problema en el matrimonio. Porque para que se produzca este tipo de infidelidad, en la inmoralidad sexual o el abandono, lo primero que tuvo que haber pasado es una destrucción de la intimidad en el matrimonio. Y no estoy hablando nada más de intimidad sexual, sino de la emocional, la intelectual, la espiritual. Si se acuerdan lo que vimos en el tema de matrimonio, marido y mujer tienen que tener una intimidad profunda en los 4 aspectos, en lo sexual, en lo mental, en lo psicológico, en lo espiritual y en lo emocional. Y cuando uno de los cónyuges llega al punto de una inmoralidad sexual o del abandono, obviamente la intimidad se tuvo que haber acabado tiempo atrás. ¿Cómo es posible que la parte inocente no se diera cuenta que no había intimidad? ¿Cómo es posible que no se diera cuenta que ya había una separación en cuanto a la forma en la que hacen las cosas, de manera que pudiera darse cuenta que hay un problema? Entonces, cuando la parte inocente no percibe las señales,
normalmente es porque está en pecado de negligencia, porque no tiene intimidad en su matrimonio. Y se han acostumbrado a vivir de tal forma sin esa intimidad, que cualquiera de los dos puede tener alguna aventura sexual sin que el otro se dé cuenta. ¿Por qué? Porque no hay intimidad. Entonces, cuando surge inesperadamente una situación de inmoralidad sexual o de abandono, eso refleja que la pareja ya tenía problemas, que no estaban haciendo las cosas como deben de hacerse, que hayan sido negligentes. Pero, aún a pesar de eso, nada justifica la infidelidad. Aún si tu esposa te maltrata, te humilla, te avergüenza, te olvida completamente, nada justifica que seas infiel. Entonces, si partimos que la parte inocente, la que llamamos, dejando en claro que no es totalmente inocente, ¿verdad?, simplemente en la parte del adulterio, también tiene culpa de negligencia al no tener el matrimonio como debe de estar. Entonces, cuando la parte inocente se da cuenta de esto, se sorprende. Tiende a buscar posibles alternativas o soluciones que ahorita vamos a analizar. Pero, como es inesperado, normalmente entran en crisis. La otra opción es que, a pesar de que la pareja, la parte inocente, diga, es que si platicamos, si nos llevamos bien, si teníamos relaciones sexuales habituales, como la Biblia dice que debe de ser, y sin embargo de repente me sale con eso, bueno, sabemos que también hay infieles muy hábiles para hacer su maldad, fríos, calculadores, que planean con mucho cuidado lo que van a hacer y fingen intimidad cuando realmente en su corazón adulteraron desde hace mucho tiempo. También eso puede pasar. Entonces, cualquiera de las razones, lo que podemos saber es que cuando sale a la luz la información, ya sea que el culpable lo confiese o que alguien delate al culpable, siempre la parte inocente va a entrar en una especie de crisis. Y la reacción más común a esta crisis, que no saben cómo manejarla, porque quizás es la primera vez que se enfrentan a algo similar, los lleva a tomar decisiones que pueden generar muchísimo más daño del que están experimentando. Muchos reaccionan negando o minimizando los hechos. Fíjate bien, todavía no llegó al punto del dolor, porque tenemos una especie de mecanismo de autodefensa, y cuando percibimos que algo va a ser muy doloroso, tendemos, como primera reacción, a negarlo o a minimizarlo, como si fuese a protegernos del dolor que vemos que se avecina. Ahora, ayer yo estaba platicando con mi esposa sobre este asunto y proceso de cómo nos negamos muchas veces a la información que se nos da, porque advertimos un dolor y nos protegemos, ¿verdad? Es como un instinto de autoprotección o supervivencia. Y me estaba platicando de algo que le pasó, que quizás ahora nos daba risa, o nos da risa, pero en ese momento fue difícil. Porque hace muchos años, mi esposa recibió una llamada telefónica. Resulta que una amiga muy cercana a ella acababa de perder a su esposo en un accidente. Entonces le hablaron y la persona que habló con ella le dijo, hablo de parte de fulana, para no decir el nombre de la persona, y vengo a notificarle que su esposo ha muerto. Ahora, es todo lo que le dijeron. Verónica, mi esposa, cuando dice, hablo de parte de fulana, esta amiga cercana de ella, hace mucho que no sabía nada de ella. Fueron muy cercanas en tiempos de la universidad y después dejaron de verse. Pero resulta que este nombre fulana coincidía con el nombre de una de las doctoras de la familia. Entonces, cuando escucha a ella que en la llamada le dicen, hablo de parte de fulana, Vero en su mente relaciona a la doctora. Y dice, y quiero informarle que su esposo ha muerto. Ella entendió que yo había muerto. ¿Se entiende? Como ella lo entendió, hablo de parte de la doctora tal para informarle que su esposo murió. Entonces Verónica pensó que le estaban informando que yo, su esposo, me había muerto.
Ahora, hace horas atrás yo me había ido, yo no estaba en la casa. Ella no puede decir, no es cierto, aquí está. No, yo me había salido. Muchas gracias. Y andaba en las cosas del Señor. Estaba ayudando en cosas de la iglesia donde me congregaba. Pero me había ido. Entonces, la reacción de Verónica, cuando escucha que, según lo que ella entendió, que de parte de la doctora le están diciendo que yo morí, lo que ella hizo fue decir, no, mi esposo no está muerto, esto es un error, y colgó. Ella no tenía información de si yo estaba vivo o muerto, simplemente negó lo que estaba escuchando y me marca el celular. Y para colmo, no le contestaba. Pero tengo mis razones. Dije, que sufra. No, no es cierto. Yo como estaba en esa iglesia y andábamos trepados arreglando cosas, pues el teléfono lo dejé allá lejos, ni sabía que me estaban hablando. Entonces Vero insiste e insiste y no contesto, y no contesto, y no contesto. ¿Te imaginas la situación de ella? Hasta que yo me bajé de donde andaba trepado y dije, tengo muchas llamadas, y volvió a llamar y dije, bueno, y ella descansó cuando me oyó, ¿verdad? El problema fue, pienso yo, la pésima forma de comunicar esa noticia de parte de quien le habló. Pero ella en ese momento llegó a la conclusión de que le estaban informando que yo me había muerto y se enfrentó ante esa posibilidad que nunca había contemplado. ¿Y cuál fue la reacción? Negarlo. Y hasta cierto punto es sano, ¿verdad? Porque no tienes la evidencia que lo compruebe. Aún si me dijera, oye, tu esposa te es infiel, pues gracias por la información, pero no te voy a creer nomás así, ¿verdad? Necesito la evidencia. Entonces todos nos enfrentamos ante una información que sabes que puede generar mucho dolor. Entramos en ese mecanismo de autoprotección y decimos, no, no puede ser. No, eso es incorrecto. ¿Te ha pasado alguna vez? No todos reaccionamos así, pero es común que la gente reaccione así. No tenemos la evidencia que confirme lo que nos dicen, así que nos negamos a aceptarlo. Pero en otros casos, la evidencia es innegable, como cuando el culpable confiesa su pecado. No le puedes decir que es un error, no le puedes decir que es falso, porque te lo está confesando. Entonces no puedes negar los hechos, pero los minimizas. Ejemplos. Cuando el culpable confiesa su pecado, normalmente la parte inocente piensa así: ok, lo hizo, pero está arrepentido. No es tan grave lo que hizo. O lo hizo, pero yo tengo la culpa. Igual, estos tres casos son un mecanismo de defensa. No quieren pasar el dolor que saben que se avecina con esa confesión. Y lo primero que tratan de hacer, bueno, ya está arrepentido, aquel que tiene algo de conocimiento bíblico sabe que se le perdona al que se arrepiente. Entonces, como no está dispuesto a procesar todos los cambios que vienen ante la confesión de pecado, que lleva a un divorcio lícito, a la destrucción del matrimonio y del hogar, dicen, bueno, entonces ya se arrepintió, así que puedo seguir como si nada hubiera pasado. Pero no están tomando el dolor, sino lo siguen negando, minimizando los hechos. Tú no puedes saber si el infiel se arrepintió simplemente porque está llorando o simplemente porque lo dice. No, está comprobadísimo que quien es infiel una vez, lo va a seguir haciendo. Aunque se tarde mucho tiempo, lo vuelve a hacer. Así que tiene que haber evidencia de arrepentimiento. Por el bien de la parte inocente tiene que haber evidencia de arrepentimiento para decidir reconstruir ese matrimonio. Sin la evidencia de arrepentimiento solamente se va a meter en más dolor y en más problemas. Así que nadie puede pensar en automático que el infiel o el que ha decidido abandonar ya de inmediato está arrepentido. No se puede. Sin embargo, hay personas que así concluyen para protegerse del dolor. Segundo, dice, no es tan grave lo que hizo. Bueno, no es para tanto. Bueno, ese sigue siendo otro mecanismo, porque desde la perspectiva bíblica, como ya lo vimos en las dos excepciones para el divorcio, es tan grave a los ojos de Dios la infidelidad conyugal que te permite deshacer el pacto de sangre que has establecido con tu cónyuge. Jesús dijo,
Por la dureza de sus corazones, Moisés le dio el divorcio. A causa del pecado, a causa de la caída, es tan grave ese dolor que Dios les concede deshacer lo que Él había unido. Entonces ninguna persona puede decir, bueno, no es tan grave, porque a los ojos de Dios incluso eso merecía la muerte. Pero es un mecanismo de autodefensa. 3, lo hizo, pero yo tengo la culpa. Y eso es otra cosa totalmente absurda. Nadie puede responsabilizarse por el pecado del otro, porque, como nos explica la Biblia, cada uno es seducido por su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia es un deseo fuerte interno en el griego. Y eso que te lleva allí, nadie te obliga a hacerlo. Son tus propios deseos pecaminosos, tu propia carne la que te lleva a pecar. Nadie en toda la humanidad puede echarle la culpa a otro por su pecado. Nadie. Bíblicamente es clarísimo. Cada uno, dice Ezequiel 18, cada uno morirá por su propio pecado. Ni el hijo por el pecado del padre, ni el padre por el pecado del hijo. Cada uno por su propio pecado. Sin embargo, hay personas, mujeres, hombres que dicen, bueno, lo hizo, pero es mi culpa. Y eso tampoco es bíblico. Es otro mecanismo de autoprotección. Pero estas conclusiones que parecen salvar la situación y poder mantener las cosas a flote realmente te van a llevar a una mayor destrucción. Porque estás a punto de tomar la decisión de continuar con una persona que no te ama, que no te valora y que te va a volver a hacer eso mismo o algo peor. Porque ni siquiera está arrepentido. Están tratando de evitarse dolor, pero realmente lo que están haciendo es provocarse un dolor mucho más profundo. ¿Por qué hacen eso? Porque saben que va a doler mucho. O, como he visto tristemente en muchas ocasiones, porque no se valoran a sí mismos. Tienen problemas de autoestima. Piensan que nadie los va a querer. Piensan que nadie los va a aceptar. Piensan, a esta edad, pues este era mi último tren. Y si este se me quiere ir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo sola con los hijos? ¿Qué voy a hacer yo sola? No voy a encontrar pareja. ¿Quién me va a mantener? ¿Quién me va a sostener? No puedo permitir que este hombre se vaya. Así que ya pasó, yo lo perdono, vamos a hacer como que las cosas son iguales. Eso simplemente te lleva a destrucción. Ningún hijo de Dios tiene por qué tener problemas de baja autoestima, porque el precio más alto que pudo pagarse se pagó por ti. Jesús entregó su vida por ti y por mí. No puedes caer en el engaño de que no vales, cuando no se puede cuantificar el sacrificio de Cristo. Sin embargo, hay cristianos, y vamos después a hablar de eso, con estos asuntos de la baja autoestima, que más que nada es falta de conocimiento. Lo digo por experiencia. Entonces, todos estos mecanismos de autodefensa no ayudan, sino que complican más las cosas. No es la manera correcta de proceder. Mucho menos en el caso de una inmoralidad sexual o abandono. Muchos cristianos, lamentablemente, son mal aconsejados en este tipo de cosas. Y les dicen, no, mira, sí, yo sé que son muchos problemas y va a ser muy doloroso, así que tú no hagas nada, tú solamente ponlo en manos de Dios. ¿Qué están tratando de hacer también? Evitar el dolor. No pienses, no te enteres, no preguntes, sucedió, bueno, pero ya déjalo atrás, tú sigue adelante, pon los ojos en Cristo y minimizan los hechos. Y la parte inocente entra en conflicto, porque a veces ellos mismos quieren minimizar los hechos o les dicen que deben minimizar los hechos por amor a sus hijos, por amor a la iglesia, porque a veces son personas en autoridad las que cometen la inmoralidad sexual. No, piensa en todos, no puedes tú destruir su ministerio, cuando no eres tú quien lo destruyó, sino ese hombre con lo que hizo. Incluso tratan de verlos como víctimas. Es que tú nunca estuviste con él, es que no hacías lo que te correspondía, por eso él hizo eso. Absurdo, totalmente falso. Nadie puede responsabilizar a otra persona de su propio pecado. Si Satanás nos tienta para pecar y no tiene la culpa de que pequemos,
A pesar de que esa es su tarea continua, desde que Adán y Eva cayeron, es su tarea continua tentar para que el hombre peque, y no es responsable de nuestro pecado, porque Dios nos juzga a nosotros en lo individual. ¿Cómo puede ser la parte inocente de un matrimonio culpable del pecado de su cónyuge? Es absurdo. No dudo que lo hagan con buena intención, pero es incorrecto totalmente. Así que, ¿qué dice la Biblia en cuanto a esta situación? ¿Cómo debemos, siendo cristianos, lidiar con el dolor? Y es donde los cristianos se ponen en situaciones muy vulnerables y son presa fácil de muchas falsas doctrinas. Lo primero que hay que dejar en claro es lo que Jesús dijo en Juan 7:24. No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Juzgar con justicia es en base a la evidencia. Aquí Jesús está hablando a los judíos en la fiesta de los tabernáculos, diciendo que porque Él sanó a un hombre el día de reposo, lo querían matar. Dice, ustedes circuncidan en día de reposo. Yo que sané a un hombre completamente, ¿por qué me quieren matar? Le dice, no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justicia. Entonces, cuando la parte inocente se entera de lo que su cónyuge ha hecho, una situación que le va a provocar dolor, que puede que los lleve a divorcio, o no necesariamente, pero es algo doloroso, como cristianos tenemos que juzgar correctamente, no por las apariencias, no porque está llorando, no porque dice que está arrepentido, no porque sabes que te va a generar problemas, no porque imaginas todas las complicaciones que vienen, no por la vergüenza que eso va a traer el Evangelio, no, juzga con justo juicio. Tienes que entender qué fue lo que pasó para que puedas comprender la magnitud de la infidelidad. Hay muchos que prefieren decir, no, yo no quiero saber nada, lo voy a olvidar, así como Dios echa mis pecados al fondo del mar y no se acuerda de ellos, dice la Biblia, así también lo voy a hacer yo. Pero interpretan incorrectamente, porque Dios es omnisciente y no se le puede olvidar nada. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué dice la Biblia que no se acuerda más de mi pecado? Bueno, porque nos habla en un antropomorfismo, como si Dios fuese humano, para que nosotros podamos entender cómo es Dios con el pecado que ya nos perdonó, pero jamás se le olvida. Jamás. Cuando tú eres víctima de algo que genera dolor, tampoco se va a borrar de tu mente, ni la Biblia te pide que lo borres de tu mente. Te dice que perdones si estás arrepentido. ¿Por qué? Porque tú fuiste perdonado. Pero en ningún momento dice que lo olvides. Entonces, cualquier intento de decir, bueno, yo no quiero saber, ya mejor lo dejo atrás, pongo los ojos en Cristo, es una falsa espiritualidad y versículos mal interpretados para evitar el dolor. Fíjate bien, todo esto está enfocado en evitar el dolor, en evitar el daño, pero no lo puedes evitar, ya está hecho. Ya está hecho. Imagínate una persona que tiene un accidente y queda cuadraplégica, no puede mover más que el cuello para arriba. ¿Puede decidir olvidar lo que pasó? Claro que no. Muchos de ellos viven amargados el resto de sus días. ¿Por qué? Porque no saben lidiar con el dolor. Aunque oren por ellos y les unten y les echen un montón de cosas, nada los va a sacar de esa depresión, porque no conocen lo que la Biblia enseña al respecto. Y si lo conocen, han decidido negarlo voluntariamente. Es común que cuando esto sale a la luz, aunque el culpable haya confesado, lo más común es que aún lo que confesó no es todo. Ha ocultado ciertas cosas para salir bien librado. Ha guardado información que no quiere decir para que las cosas no se compliquen más. Y lo peor que puedes hacer tú como la parte inocente es creerle totalmente lo que dijo. Está en nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando no cumpliste algo que debiste haber cumplido, siempre vas a inventar excusas. Cuando sabes que tú eres el culpable, pero existe la posibilidad, puesto que nadie sabe lo que realmente pasó, si tú lo cuentas de otra manera puedes salir bien librado. Y vas a tomar esa opción. Así que el culpable no es confiable. No es ni será confiable hasta que haya evidencia que respalde su versión. Por eso, si eres cristiano y tenemos la obligación de juzgar con justo juicio, más en este tipo de casos, tenemos que hacer preguntas que duelen.
tenemos que enterarnos de lo que sucedió. Porque cuando un individuo, o hombre o mujer, llega al caso de la inmoralidad sexual, no cayó de repente ahí. No dijo, pues iba caminando, conocí a una muchacha y pues nos acostamos. No, es todo un proceso. Y a veces ese proceso toma meses, a veces toma años, pero nunca va a ser espontáneo, nunca. Entonces, cuando están confesando su inmoralidad sexual, tienes que saber que eso solamente es la punta del iceberg. Su infidelidad comenzó tiempo atrás, antes de que llegara a consumarse de esa manera. Y esa es la parte grave. ¿Cuánto tiempo estuviste engañado sin saber? Y el culpable no tuvo ningún remordimiento y estuvo dispuesto fría y de forma calculada, estuvo dispuesto a mantenerte engañado todo el tiempo que fuese posible. Esa es la parte más grave. Esa es la parte peligrosa. Porque si no entiendes qué fue lo que pasó en eso, y él dice o ella dice que está arrepentido, pero tú estás ignorante de todo ese proceso, lo va a volver a hacer. ¿Por qué? Porque el pecado prospera en la oscuridad. El pecado prospera cuando nadie lo ve. Pero si eres expuesto a la luz, ya no puedes volver a hacer eso, porque vas a ser descubierto. Y restringes tu maldad, no porque seas bueno, sino porque temes a la luz. Pero cuando dejas áreas oscuras, tú, la parte inocente, no preguntaste cosas como ¿cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Dónde estabas? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Dónde estaba yo? ¿Cómo me convenciste que estabas en otra parte? ¿Cómo le hiciste para que nadie se diera cuenta? Esas son las preguntas importantes. Esas son las preguntas que van a sacar a la luz todo el proceso que esa persona siguió para engañarte. Y tiene muchos beneficios que hagas esas preguntas. Número 1, llevas luz a todo eso. No va a volver a pasar por ahí porque sabe que ya sabes. Número 2, tu mente va a ser librada de muchos ataques de Satanás. Porque si tú simplemente dices, bueno, ya pasó, no quiero saber nada, lo dejo atrás, tu mente va a ser tu propio enemigo. Haciéndote imaginar cosas, haciéndote pensar cosas que pasaron o quién sabe si pasaron. Si las está volviendo a hacer o no, porque no tuviste la más mínima idea de cómo le hizo. Yo sé que todas estas preguntas van a ser muy dolorosas, pero son necesarias para poder juzgar adecuadamente lo que este individuo hizo. ¿A qué grado llega su traición? No lo vas a resolver solamente porque te dice, bueno, es que mira, yo ni quería. No, eso no es así. Tienes que ser frío en ese aspecto y debes indagar. Obtén la información necesaria para entender qué fue lo que pasó, cómo fuiste engañado, cómo no te diste cuenta, qué señales había y las desechaste, o qué señales eran visibles pero no las viste. Haya divorcio o restauración, estas preguntas es algo indispensable. Tienes que entender con todo detalle todo lo que sucedió, de manera que puedas determinar qué vas a hacer. ¿Vas a tratar de restaurar el matrimonio o tomar la alternativa bíblica del divorcio? Es una decisión muy importante que no puedes tomar con tus entrañas. Tienes que obtener la mayor información posible. Y si algo no te cuadra, vuelve a preguntar. No puede ser. ¿Cómo fue que terminaste en ese lugar cuando se supone que estás trabajando? Y te tiene que dar una explicación razonable. ¿Cómo es que en lugar de trabajar estaba allá? No, es que nos quedamos en la casa. ¿Cómo? ¿Dónde estaba yo entonces? ¿Cómo planeaste venir a este lugar? ¿Alguien más sabía? A lo mejor entre varios me están viendo la cara de tonto. Muchas veces hay cómplices, amigos, vecinos, familiares. Todo eso se tiene que saber. A ese grado tienes que entender lo que sucedió para determinar cómo vas a proceder en adelante. Y todo eso es muy, muy doloroso. Y ese es el punto. En la Biblia nunca se nos llama a huir del dolor inevitable. Fíjate bien, dolor inevitable. Claro que si sabes que si vas por un lugar te van a hacer daño, no te vas por allí.
¿verdad? La Biblia nunca te dice que tientes a Dios. Diciendo, bueno, si Dios me va a cuidar, no importa que pase por este callejón lleno de maleantes y que lleve aquí todo mostrando mi opulencia y mi riqueza. Si Dios me ama y me cuida, no me va a pasar nada. Eso es pecado. Pero si tú estás lejos de esos lugares y te asaltan como quiera, bueno, eso es un daño inevitable para ti. Y la Biblia nos dice que a ese tipo de daño no se huye, se acepta. ¿Entiendes? Todo esfuerzo por evitar el daño inevitable es absurdo. Mira, vamos a ver en la ley de Moisés que cuando se trataba de dudas sobre infidelidad, de sospechas, de investigar si realmente pasó, Dios proveyó medios para hacerlo. Vamos a Números 5, 11 al 31. Obviamente, adelanto, esto no aplica ahorita, ¿verdad? No voy a decir, mira qué buen método para aplicarlo. Dice, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: supongamos que una mujer se desvía del buen camino y le es infiel a su esposo, acostándose con otro. Supongamos también que el asunto se mantiene oculto, ya que ella se mancilló en secreto, y no hubo testigos ni fue sorprendida en el acto. Si al esposo le da un ataque de celos y sospecha que ella está mancillada, o le da un ataque de celos y sospecha de ella, aunque no esté mancillada, entonces la llevará ante el sacerdote y ofrecerá por ella 2 kilos de harina de cebada. No derramará aceite sobre la ofrenda ni le pondrá incienso, puesto que se trata de una ofrenda por causa de celos, una ofrenda memorial de cereal para señalar un pecado. Pausa. ¿Qué es mancillar? Que se acostó con otro hombre. Dice Dios, si un hombre sospecha que su esposa le fue infiel, hablando de una razón válida para el divorcio, la inmoralidad sexual, si sospecha, puede que tenga razón, puede que ella realmente lo haya engañado, pero puede que no. Entonces dice Dios, en esta situación donde no se sabe lo que pasó, tienen que hacer esto, presentarse y ofrecer esta ofrenda. Y luego dice el versículo 16, el sacerdote llevará a la mujer ante el Señor, pondrá agua pura en un recipiente de barro y le echará un poco de tierra del suelo del santuario. Luego llevará a la mujer ante el Señor, le soltará el cabello y pondrá en sus manos la ofrenda memorial por los celos, mientras él sostiene la vasija con las aguas amargas de la maldición. Pausa. Esta agua pura se considera, según los comentaristas, que es agua corriente, limpia, agua que corre, como de un río. No agua en un estanque o algo así. Era agua corriente, agua limpia, y tenían que agarrar polvo del santuario y echarla ahí. Y eso es lo que se le llama las aguas amargas de la maldición. Dice el versículo 19, entonces el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento y le dirá: si estando bajo la potestad de tu esposo no te has acostado con otro hombre, ni te has desviado hacia la impureza, estas aguas amargas de la maldición no te dañarán. Pero si estando bajo la potestad de tu esposo te has desviado, mancillándote y acostándote con otro hombre, aquí el sacerdote pondrá a la mujer bajo el juramento del voto de maldición, que el Señor haga recaer sobre ti la maldición y el juramento en medio de tu pueblo, que te haga estéril y que el vientre se te hinche. Cuando estas aguas de la maldición entren en tu cuerpo, que te hinchen el vientre y te hagan estéril. Y la mujer responderá, amén, que así sea. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un documento que lavará con las aguas amargas, después hará que la mujer se beba las aguas amargas de la maldición que entrarán en ella para causarle amargura. El sacerdote recibirá de ella la ofrenda por los celos, procederá a mecer ante el Señor la ofrenda de cereal, la cual presentará sobre el altar. Tomará de la ofrenda un puñado de cereal como memorial y lo quemará en el altar. Después hará que la mujer se beba las aguas. Cuando ella se haya bebido las aguas de la maldición y éstas entren en ella para causarle amargura, si le fue infiel a su esposo y se mancilló, se le hinchará el vientre y quedará estéril. Esa mujer caerá bajo maldición en medio de su pueblo. Pero si no se mancilló, sino que se mantuvo pura, entonces no sufrirá daño alguno y será fértil. Esta es la ley en cuanto a los celos. Cuando se dé el caso de que una mujer, estando bajo la potestad de su esposo, se desvíe del buen camino y se mancille a sí misma, o cuando el esposo le dé un ataque de celos y sospeche de su esposa, el sacerdote llevará a la mujer a la presencia del Señor y le aplicará esta ley al pie de la letra. El esposo quedará exento de culpa, pero la mujer sufrirá las consecuencias de su pecado. Todo este proceso, ¿para qué está diseñado? Para que haya un justo juicio, para que se le dé al culpable lo que merece. Fíjate bien, esto va en contra de la idea de
tú ya no pienses, no sepas y ponlo en el Señor. No. Dios dice, este mecanismo es para que tengas certeza y se proceda como se debe con el culpable. ¿Se entiende? Dios no es ajeno a ese tipo de problemas. Dios nos ha dado las herramientas. Estas no aplican para nosotros, pero tenemos el justo juicio, tenemos la disciplina en la iglesia. Tienes que investigar lo que está pasando. Tienes que saber con detalle para poder determinar qué es lo que procede según las acciones de la parte culpable. Así que la parte inocente en ninguna manera debe evitar el dolor inevitable. Dice Lamentaciones 3, 37 y 38. ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Eso es una verdad bíblica que todo cristiano debe comprender. Fíjate, muchos cristianos, autollamados cristianos, dicen, Dios no quiere que sufras. Dios no quiere que tú estés mal. Eso lo hace el diablo. ¿Verdad? Y están tratando de justificar a Dios. Pero eso genera un problema mucho más grave. Porque si Dios no está en control de todo, ¿quién controla al diablo? Si Dios no permitió que ese mal pasara, ¿quién lo permitió? Si hay algo que Dios no permite y pasa, ¿es Dios Dios? Si una sola partícula del universo estuviese fuera de la soberanía de Dios, entonces Dios ya no es el Dios de la Biblia. Es absurdo que digas, no, es que Dios no quiere eso, eso lo hizo el diablo, entonces Dios ya no es Dios, si eso es verdad. No puedes justificar a Dios de esa manera, estás acabando con el concepto bíblico de quién es Dios haciendo eso. Así que todo cristiano que se considere bíblico y que conoce a Dios tiene que saber, aún este dolor en medio de lo que este individuo me hizo, que es totalmente injusto, aún eso fue permitido por Dios. Y Dios es bueno. Y Dios no se equivoca. Así que tiene buenas razones para permitirlo. Si leemos Lamentaciones 3, 32 al 36, los versículos previos a esos. Lamentaciones 3, 32 al 36, dice, nos hace sufrir, pero también nos compadece, porque es muy grande su amor. El Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. Cuando se aplasta bajo el pie a todos los prisioneros de la tierra, cuando en presencia del Altísimo se le niegan al hombre sus derechos y no se le hace justicia, ¿el Señor no se da cuenta? ¿Sí? Cualquier dolor que estés experimentando fue permitido por Dios y Dios está plenamente consciente de lo que te está pasando porque Él lo permitió, pero no lo disfruta, no se deleita en verte sufrir, pero lo hace por tu bien. ¿Por qué? Porque el propósito bíblico de lo que la Biblia nos enseña, el propósito de Dios para nuestras vidas no es hacernos felices, es transformarnos cada día más a la imagen de Cristo. Y eso no se logra por medio de la abundancia y la felicidad, sino por medio del sufrimiento. En el mundo tendréis aflicción. Eso es una garantía de algo que vas a experimentar. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Salmos 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aquí no hay ninguna promesa de que no estarás en el valle de sombra de muerte. Al contrario, cuando estés allí, significa que vas a pasar por allí. Pero cuando estés allí, Dios va a estar contigo. Eso es lo que la Biblia enseña. Que cuando estés en medio del dolor, Dios no te va a dejar solo. Él va a estar ahí contigo. Y hay algunos que dicen, sí, pero pues qué fácil. Dios no sufre como yo sufro. Él no peca. Así que Él nunca va a tener consecuencias de sus acciones y de manera que le dañen o que lo hagan sufrir. Está conmigo, pero es más que un apoyo moral. No es cierto, porque Jesús vino y murió en la cruz y experimentó un dolor que ningún ser humano podría soportar. Y cargó todo el peso de la ira de Dios que tú y yo deberíamos de llevar y que nos tomaría la eternidad poder cumplirla. Y Jesús, en un solo día, pagó por el pecado de todos. No solamente está contigo cuando tú estás sufriendo. Él vino a este mundo y sufrió de una manera que jamás nosotros podríamos experimentar. Así que Dios no es ajeno al dolor.
Dios dice, yo estoy contigo. Y Él vivió el sufrimiento que nosotros nunca viviremos. Y nos comprende, dice la carta a los Hebreos. Tenemos un sumo sacerdote que nos comprende. Así que la Biblia nunca promete que seremos librados del dolor, tampoco promete que no andaremos en valle de sombra de muerte. Al contrario, nos enseña que el dolor, al ser enviado por Dios, es para nuestro bien y que Dios estará siempre con nosotros también en medio del dolor. Los cristianos no estamos llamados a huir del dolor, estamos llamados a aceptarlo, cuando éste es inevitable. Entonces, cuando te das cuenta de lo que pasa y sabes que este cónyuge tuyo, destruyó el matrimonio, no evites el dolor. Investiga todo lo que sucedió. Obtén toda la información. No te quedes con dudas en tu mente sobre lo que sucedió y luego llegas a una conclusión. Es el grado de traición tan grande para ti que no lo puedes soportar, puedes optar por el divorcio. Es el grado de traición, algo que tú estás dispuesto a llevar y a soportar, entonces puedes trabajar en una restauración. Dios te ha dado la capacidad de que elijas cuál camino. Pero por favor, no elijas con las entrañas. Ese dolor es inevitable y tienes que aceptarlo. Primera de Pedro 2, 19 al 25. Porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Pausa. Muchas personas, cuando atraviesan dolores fuertes, piensan que de alguna manera deben de sentir vergüenza por lo que pasó. Cuando la parte inocente descubre la infidelidad de su esposo o el abandono de éste, la parte inocente intenta cargar una vergüenza. Estoy sufriendo injustamente, pero piensa que los demás lo van a denigrar como una persona que no es lo suficientemente santa o lo suficientemente capaz de haber salvado su matrimonio. Algunos incluso los acusan de ser egoístas. ¿Por qué? Dios puede restaurar los matrimonios. ¿Por qué fuiste tan egoísta y echaste todo por la borda? Fíjate, el nivel de locura de los que se dicen cristianos. Claro que no. Claro que ella no destruyó nada. La parte inocente no destruyó nada. Eso es responsabilidad del otro. ¿Es injusto? Sí. ¿No te merecías eso? No. Y aún lo que dice Pedro es, estás sufriendo porque tú hiciste lo correcto. Estás sufriendo injustamente, eso merece elogio delante de Dios, no vergüenza. Versículo 21. Para esto fueron llamados. Para esto fueron llamados. Porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Qué concluyes de este pasaje? Que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Es parte de llegar a la estatura de Cristo. Es parte de seguir a Cristo. Jesús dijo, quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. El sufrimiento es una parte fundamental de seguir a Cristo. Sufrimiento inevitable, ¿verdad? Algo que tú no te provocaste a ti mismo. Algo que Dios permitió en tu vida. Versículo 22. Él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto el pastor que cuida de sus vidas. Ahora, este es el punto al que quería llegar. Dice, por sus heridas ustedes han sido sanados. Tristemente, muchos que dicen cristianos dicen, ya ves, tú no tienes por qué estar enfermo, porque Dios ya sanó tus dolencias. Por sus heridas tú fuiste sanado, entonces estás enfermo, algo te está haciendo mal. Pero obviamente ese es un grave problema de hermenéutica.
¿Cuáles son las heridas de Cristo por las cuales fuimos sanados? Sí, son sus heridas literales, pero ¿de qué nos sanó? De la naturaleza pecaminosa, de la destrucción propia de la humanidad, no de las enfermedades. No están mencionadas aquí las enfermedades. Y ese es el argumento más común de los que enseñan la mala doctrina de la sanidad interior. Fíjate, a mí me la enseñaron. Ellos dicen, por sus heridas tú has sido sanado, entonces no tienes por qué estar enfermo. Jesús ya pagó por ti para que tú ya no tengas que sufrir. Les voy a leer algo tomado de una página, entre comillas, cristiana, que enseña sobre sanidad interior. Leo textualmente lo que ellos dicen. Al estar en Cristo, necesitamos estar limpios y sanados de todas nuestras dolencias, marcas, sufrimientos, fracasos, traumas, temores. Necesitamos ser sanados no solo para vivir una vida plena, sino para ser usados como un instrumento santo para la gloria de Dios y Él se glorifique a través de nuestras vidas. O sea que si tienes algún trauma, alguna enfermedad, algún fracaso, no eres un buen representante de Dios. No eres un instrumento santo para su gloria y no tienes una vida plena. Cito nuevamente, dicen, Cristo pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros, no para que vivamos aterrados o atemorizados, sino para vivir en la libertad que Él pagó por nosotros. O sea, no tienes por qué sufrir. Cito de nuevo, sanidad interior, según ellos, significa tener que volver a remover situaciones y vivencias dolorosas que pueden estar escondidas en nuestra mente de manera inconsciente o no provocando hasta el día de hoy dolor, angustia, trastornos y sufrimientos como una herida interna no limpia y sanada, infectada que produce más dolor, olor y podredumbre mientras no es tratada, aunque externamente no podamos notarlo. ¿Qué están diciendo aquí? Hay cosas ocultas que ni tú sabes que te están haciendo sufrir. Hay que sacarlas, porque están podridas. Y mientras más se infecta ahí el asunto, peor quedas tú. Pero tú no tienes la más mínima idea de eso está pasando dentro de ti. Aquí me voy a ahorrar mucho porque ellos describen procesos y métodos distintos para sacar a la luz esos dolores, y cuando los sacas a la luz, entonces alguien va a tener la oportunidad de, con la autoridad de Cristo, hacerte libre de esa dolencia. Así que quiero contarte una historia aplicada, algo que me pasó a mí. En una iglesia en la que yo me congregaba, de pésima doctrina. Había un predicador que me daba esperanza. Yo ya tenía conflictos ahí, pero no me animaba a hacer algo al respecto. Me limitaba a ir a hablar con los líderes y cuestionarles cosas, pero no había decidido salirme de ahí. Ya debía haberlo hacerlo, pero estaba muy ingenuo todavía y no sabía. Entonces, este predicador, que llegaba en ocasiones especiales en ciertas temporadas del año, para mí era el hombre más bíblico que había escuchado en mi vida. Cuando él enseñaba, yo decía, es bíblico, y me sorprendía. Y en medio de la iglesia en la que yo estaba, él era una luz brillante, que mantenía la esperanza viva de que se podían hacer las cosas bien. Bueno, en un campamento donde nos fuimos todos a un lugar muy famoso entre los cristianos, ahí llegó un momento de que en las sesiones de enseñanza, él mencionó que había recibido entrenamiento de parte de algunos psicólogos para hacer regresiones. ¿Hay alguien aquí que no tiene idea de qué es una regresión? Levante su mano. Okay, lo voy a explicar. Una regresión es el proceso en el que, por así decirlo, llegan a tu subconsciente y le pueden hacer preguntas de un momento del tiempo anterior. O sea, imagínate como en las películas, te pongo el relojito, tú te quedas viendo, ¿verdad? Y te hipnotizan. A ver, Hernán, ¿me oyes? Sí. Ok, vamos a indagar en tu persona, vamos a encontrar dónde están los problemas. Por favor, quiero que retrocedas del día de hoy para atrás 1 año y me digas cómo te sientes. Digo, no, pues estoy bien, Agustín, bueno, muy a gusto. Estoy viendo una película y tengo algo de miedo. Ah, miedo, raíz, ahí hay un demonio. Dime, ¿cómo era ese miedo? No, pues iba el hombre lobo, hombres lobos, eso son cosas satánicas. Y ahí empiezan a sacar sus conclusiones. Bueno, este hombre dijo que había recibido entrenamiento de parte de algunos psicólogos para hacer regresiones. Esas regresiones consistían
en llegar al subconsciente de la persona en distintos momentos del tiempo para encontrar raíces de amargura o traumas que, según sus razonamientos, no tienes por qué tener porque Cristo ya pagó por ti. ¿Se entiende? Él contó el caso de una mujer en particular, a quien él le practicó una regresión, claro, previo entrenamiento, ¿verdad? Ya que le dijeron, tú ya estás capacitado para hacer regresiones, él dijo, échame a una señora que tiene problemas en su vida, que tiene temor, no sabe por qué, necesita sanidad interior. La consultaron, por así decirlo, entonces él contó el caso de una mujer a quien le practicó una regresión y le hicieron volver en el tiempo, año con año. A ver, ¿cómo te sientes este año? Todo bien, no puede ser. Más atrás, ¿cómo te sientes? Todo bien. Cuando estabas en la primaria, todo bien. Cuando estabas en el kinder, todo bien. Ah, caray, este es un caso difícil. Cuando eras un feto en el vientre de tu madre. Y entonces él contó, no lo estoy inventando, cuando le dijo, ahora regresa al vientre de tu madre, ¿cómo te sientes? Ella gritó, ¡ah! Y se empezó todo, ¡ah! Dijo, habíamos llegado a la causa. ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres? Porque mi madre me quiere abortar. Y tengo mucho miedo. Entonces, dijo él, gracias a Dios encontramos el problema. De inmediato la hicieron salir del trance y con la anterioridad y la autoridad en el nombre de Jesús dijeron, declaramos esas cadenas rotas, deshechas. Nadie te va a abortar. Eres libre de ese temor. Y la mujer vivió feliz para siempre. ¿Cómo ves? La sanaron. ¿Cómo crees que reaccionó toda la gente ahí en el auditorio? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Por dentro. Mi héroe acaba de caer al nivel más bajo. No sé si puedes darte cuenta del tremendo error que esto representa. Fíjate bien, le estaban aplaudiendo supuestamente a Dios por el milagro que hizo de llevar a esta mujer al vientre de su madre, regresándola en el tiempo, en su subconsciente, para descubrir que de alguna manera extraña ella se dio cuenta que le iban a abortar y que por eso tenía un temor que le tuvo atado toda su vida, hasta que gracias a que unos psicólogos le enseñaron a este hombre cómo hacer regresiones, entonces pudo encontrar libertad. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo estuvo incapacitado toda la vida de esa mujer para sanarla, hasta que gracias a Dios unos psicólogos nos dieron la clave, porque con la pura... es blasfemia, es basura, desvergonzado y descarado. Me estás diciendo que ahora lo que necesitamos, los cristianos, es que los psicólogos nos enseñen a hacerle regresiones a la gente para que pueda, Dios, entonces pueda liberarnos. Porque sin esos psicólogos no vamos a poder hacer nada. Ese es el enorme problema de las iglesias que se dicen cristianas, que no tienen a la Escritura como su autoridad. Entonces, ahora yo hágame una regresión a mí, porque siento ñañaras y no sé por qué. Claro que sí, empieza a hacer su agenda. Cobra, no es gratis, cobra. Dime qué buen marketing, qué buena estrategia de marketing se aventaron ahí. Yo me acerqué con él y le dije, hermano, por favor dígame cuál es la referencia bíblica a lo que acaba de enseñar. ¿Sabes qué me dijo? No hay, pero funciona. Eso es lo que se le llama pragmatismo. No les importa si la Biblia dice algo o no, les importa si funciona o no. Sí, no dudo que para él funcione. Con lo que cobra y con esas sesiones y con ese show de marketing le va a ir muy bien. Pero eso no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña acerca del dolor. Algunos no se van al grado de las regresiones, pero ¿conoce los llamados al altar? Pasa aquí al frente. No le estoy diciendo ahorita. No voy a decir uno, que déjame. No, ellos dicen, pasa. Y pasan, es tanto. Yo pasé muchas veces, ustedes también no se hagan. Antes de que vean con cara de,
Ustedes también. Y algunos yo los vi ahí. Ahí estamos. En este momento el Espíritu se va a mover. Ahora. Digo, yo lo vi muchas veces, me lo sé de memoria. Y a veces le apestaba la boca. Dice, bueno, con tal de que Dios me sane. Ya, sí, Señor, ahora. El teclado. Ting, ting, ting. Y tú sientes, ¡uy, me llega! ¡Esa me llega! Ya siento el Espíritu que me está sanando. Basura. Dime, ¿puede el hombre ser libre sin conocer a su Creador? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Es en serio que si paso y alguien dice que soplándome el Espíritu va a pasar y me va a quitar mis traumas internos? ¿En serio? ¿El dolor que estoy sintiendo no es de Dios? ¿Alguien que es soberano encima de Dios me puso este dolor? Y ahora tengo que creerle a ese hombre que porque está orando por mí, o porque me echó aceite en la cara, o porque me echó su saco, el manto sagrado, lo que se les ocurra en su mente, ahora resulta que mágicamente voy a ser libre. Basura, blasfemia. El dolor fue enviado por Dios con un propósito. Y todo hijo de Dios va a decir, sí, me duele hasta el alma, pero lo acepto porque viene de mi Dios. Y no puedo entender por qué me hace esto. A mis ojos esto es injusto, pero confío en Él. Él es más sabio que yo. Él es más poderoso que yo. Él tiene ordenado todo desde antes de que la luz existiera. Y por buenas razones permitió esto en mi vida, así que no voy a huir de lo que Dios ha decidido para mí. ¿Y sabes qué? Se acaba la depresión. ¿Sabes por qué se deprime mucha gente? Porque no acepta lo que está viviendo. Hay otros casos que hay que dejar en claro que se trata de cuestión física. Si tú conoces la Biblia y sigues deprimido, ve con un doctor, porque hay químicos en nuestro cuerpo que nos pueden afectar. Pero cualquier cristiano sano no tiene por qué estar en depresión. Se va a sentir triste en muchos momentos, pero tiene que decir, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Da mucho coraje que una persona que realmente está buscando ayuda para lidiar con su dolor se encuentre con esa basura en Internet, que es lo que más abunda. Los cristianos saben que el sufrimiento en nuestras vidas es un regalo de Dios. Es permitido por Él para transformarnos cada vez más a la imagen de Cristo. Primera de Pedro 2:21. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Contradice totalmente la pésima doctrina de la sanidad interior. Cristo nos dio el ejemplo para que sigamos sus pasos. Primera de Pedro 4:12 al 13. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. No te extrañes cuando sufras. No pienses que es algo insólito. Alégrate. Ya estudiamos lo que es el gozo. El gozo no es una emoción, el gozo es una convicción. Me duele, pero me voy a alegrar en lo que Dios ha prometido para mí. No en lo que estoy viviendo ahorita, sino en lo que Él me garantiza que va a suceder conmigo. Versículo 19. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguese a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Ahí está la clave para la depresión. ¿Sufro según la voluntad de Dios? Claro. Nadie en todo el universo y en toda la historia de la humanidad sufre sin que sea voluntad de Dios. ¿Sufre según la voluntad de Dios? Entrégate a tu fiel Creador y sigue practicando el bien. Fíjate bien esta clave, porque es muy importante que la encontremos en otros casos aplicados, porque cualquiera que esté atravesando, y Dios no quiere que lo experimentemos, pero si es su soberana voluntad, quizás ahorita estás pensando que a ti nunca te va a pasar, y quizás el año que viene vas a estar enfrentando un divorcio.
Nadie puede decir que está exento de eso. Y todos tenemos que estar preparados para saber cómo lidiar con el dolor, no solamente del divorcio, sino de cualquier otro dolor que vas a enfrentar. Es de parte de Dios, lo tienes que aceptar. Ponte en sus manos y sigue practicando el bien. Ejemplos clásicos del dolor. Job 42, 1 al 6. ¿Cómo los de la sanidad interior explican a Job? Job 42, 1 al 6. Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas te había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Estas son las palabras concluyentes del libro de Job. ¿Job sufrió injustamente? Sí. Dios permitió que Satanás le quitara todo. Sí, Satanás se lo quitó porque Dios le dio la autorización. Y Job, en los primeros 2 capítulos, se portó bien cristiano, ¿verdad? Dios da, Dios quita, sea bendito su nombre. Ahora la esposa se quedó, ya maldice a Dios. ¿Qué te pasa, mujer? Qué bien, bien por Job. Y luego queda así todo sarnoso y los perros de la miel, como dice, como quiera voy a bendecir a mi Dios. Y te sorprendes, pero ¿cómo acaba después, Job? Que venga Dios y me diga en mi cara, ¿por qué me hace esto? Le reclamó. Llegó a la conclusión de que no debía Dios tratarlo así, que él no se merece eso. ¿Y qué hizo Dios? Se le apareció para decirle en su cara, no las razones de su sufrimiento. No le explicó el acuerdo que Dios llegó con Satanás. No le dijo, mira, es que yo le di chance a Satanás que fuera a quitar. No le dijo nada de eso. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice todo? ¿Entiendes cómo funciona el universo? ¿Entiendes que yo controlo las estrellas? ¿Entiendes que yo controlo aún los monstruos más peligrosos que ellos conocían? Yo tengo control de todas las cosas. ¿Quién eres tú para cuestionarme? ¿Qué dijo Job? De oídas te había oído, pero ahora te veo. Me arrepiento y me retracto. ¿Se le explicó por qué sufría? No. Lo que Dios le dijo es, yo tengo mis razones. Punto. O sea, ¿qué tenía que hacer Job? En lugar de estar, ¿por qué? Ya se acabó. Sí, Dios, tú lo mandaste, tienes tus razones, no hay problema. Yo sigo con mi vida. ¿Y qué pasó después de ahí? Dios restauró todo lo que tenía el doble. O sea, acéptalo y sigue practicando el bien. Punto. Elías, después de ser este reto a los profetas de Baal, el Dios que haga descender fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Y los de Baal dijeron, amén. Y quedaron evidenciados de que Baal no era Dios. Elías le rogó a Dios que cumpliera lo que le dijo y cayó fuego del cielo. Pura felicidad. Mató a los profetas de Baal, Elías, él solo, ¿verdad? Y luego se entera que Jezabel lo persigue y que lo quiere matar. ¿Y qué hace Elías? Le entra mucho miedo y se va a esconder a una cueva en el monte Oreb. Y le dice a Dios, Dios, me quieren matar. Y dice Elías, ¿no acabas de ver el descender el fuego? ¿Qué te pasa, Elías? No, es que me quieren matar, estoy aquí escondido, me van a matar. ¿Qué está haciendo Elías? Está sufriendo, tiene incertidumbre, no sabe si lo van a matar y se esconde a refugiarse. Primera de Reyes 19, 13 al 18. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Fíjate bien, Dios es omnisciente, ¿verdad? ¿Y qué le dijo a Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Acaso Dios no sabía qué estaba haciendo ahí Elías? Sí, pero ¿qué le está diciendo? A ver, Elías, ¿cómo es que llegaste aquí? ¿Qué estás pensando? Es que me quieren matar, Señor. Ya mataron a todos.
nomás quedo yo. ¿Qué le dijo Dios? No, mira, ya. No te preocupes, yo no voy a dejar que te hagan nada. No es mi voluntad que sufras, claro que no. El Señor le dijo, versículo 15, regresa por el mismo camino y ve el desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria, y a Jehú, hijo de Numsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. ¿Le dio algunas palabras de consuelo? ¿Le dijo que no le iban a matar? ¿Qué le dijo? Ve y haz lo que te mando. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Ve y haz lo que te mando. Es que sufro, Señor. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Ve y haz lo que te mando. O sea, acéptalo. Sí, tu vida corre peligro, sí. ¿Y? Haz lo que te mando. ¿Qué es lo que dijo Pedro? Encomiéndate a las manos de tu Creador y sigue practicando el bien. No te autocompadezcas como Elías. No estés pensando, es que ¿qué me va a pasar? Es que me duele, es que sufro. Acéptalo. Es lo que Dios ordenó para ti y es por tu bien. Así que dices, ok, esto lo voy a enfrentar haciendo el bien. Porque Dios tiene buenas razones. Moisés, y lo estamos estudiando en los miércoles, Moisés, después de todo lo que ha batallado, Dios le dice, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Deuteronomio 3, 23 al 28. En aquella ocasión le supliqué al Señor, tú, Señor y Dios, has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu poder. Pues, ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra capaz de hacer las obras y los prodigios que tú realizas? Déjame pasar y ver la buena tierra al otro lado del Jordán, esa hermosa región montañosa y el Líbano. Pero por causa de ustedes, el Señor se enojó conmigo y no me escuchó, sino que me dijo, basta ya, no me hables más de este asunto. Pausa. ¿Alguna vez esperas que Dios te responda algo así? ¿Sí? ¿Alguna vez has dicho, Señor, acuérdate de lo que te he estado pidiendo? ¿Te acuerdas, Señor? En tu gracia y en tu misericordia te diga, basta ya, no me hables más de ese asunto. ¿Qué sentirías? Algunos dicen, no, ese no es Dios. ¿Cómo no? Dios le dijo a Moisés, no vas a entrar. Y a Moisés le duele. Señor, ándale, por favor. Mira, ya vi como que las cosas están bien, me estás tratando muy bien. Déjame entrar. Basta, no me hables más de ese asunto. Versículo 27. Sube hasta la cumbre del Pisgah y mira al norte, al sur, al este y al oeste. Contempla la tierra con tus propios ojos porque no vas a cruzar este río Jordán. Dale a Josué las debidas instrucciones, anímalo y fortalécelo porque será él quien pasará al frente de este pueblo y quien les dará en posesión la tierra que vas a ver. Nuevamente, ¿verdad? ¿Sientes mal, Moisés? ¿Crees que es algo injusto? Cumple con lo que te digo. No es negociable. Esto va a pasar. Así es. No me hables más de esto y veías lo que te digo. ¿Te fijas cómo lidia Dios con la depresión? Te está diciendo, entiende. Esto es lo mejor que te puede pasar. Estás en mis manos. Esto es lo mejor que te pudo haber pasado. Deja de autocompadecerte y sigue haciendo lo que te mando. ¿Se entiende? ¿Dónde queda la sanidad interior a la luz de estos pasajes? ¿Quién quiere que pase y le sople a ver si sana? Pongo una pastilla primero. El cristiano sufre y se goza en el sufrimiento. No es una emoción el gozo, es una decisión. Aunque sea injusto en nuestros ojos, aún así debemos gozarnos. Y eso es lo más difícil. Yo no me he enfrentado al divorcio, pero te aseguro que hay muchas cosas que me han dolido mucho. Y esa es la única forma en la que puedes salir adelante. También yo he estado sumido en la depresión, años deprimido, porque no entiendes lo que Dios ha hecho, porque no aceptas
lo que Dios decidió para ti, porque tratas de luchar contra Dios. No se puede, no se puede. Lee todo Lamentaciones 3, te vas a dar cuenta cómo describe su sufrimiento ese hombre. Nosotros sabemos, dice Romanos 8, 28 al 31, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Entonces, no necesitamos sanidad interior. Necesitamos conocer a nuestro Creador, entender que Él es soberano y sabio, y aceptar lo que nos ha dado. Seguir practicando el bien, aunque se nos esté haciendo injusticia. Y Él, a su debido tiempo, pondrá las cosas en orden. Tenemos que confiar que Él sabe lo que hace. Que muchas veces nosotros no sabemos ni lo que nosotros hacemos. Pero Él sabe perfectamente lo que hace. Y si Él lo permitió, si ese dolor está en tu vida, tiene buenas razones para hacerlo. Confiemos en Él. No necesitamos magia. Necesitamos a Dios. Él va a estar contigo en todo el proceso. Así que no caigas en depresión. El divorcio, la crisis, la negación te lleva a depresión. ¿Cómo sales de ahí? Acéptalo y sigue haciendo el bien. Se oye simple, se dice simple, pero es muy difícil. Solo Dios nos da la capacidad de hacer eso. Pero te hablo por experiencia propia. Es verdad lo que la Biblia dice. Va a parecer a los ojos de muchos que te vuelves frío. Pasan cosas difíciles y quien conoce a Dios no pierde el control. Se puede mantener ecuánime, estudiando bien lo que está pasando para tomar decisiones correctas. Quien conoce a Dios no va a decir, ay, ¿por qué a mí? No. Claro que va a haber veces en que nos va a quebrantar ese dolor. Va a ser más fuerte que nosotros y nos va a hacer cuestionarnos todo lo que sabemos de Él. Entonces tenemos que recordar lo que la Biblia dice acerca del dolor y obligarnos a nosotros mismos a hacer lo que corresponde. Lee los Salmos. ¿Cuánta depresión percibes en los Salmos? Pero en todos siempre deja la esperanza. Pero yo sé que mi Señor me va a salvar. Pero yo sé que Él no me va a olvidar. Así que no es un estado de depresión continuo, sino nos enseña el camino de que el deprimido debe seguir para dejar la depresión. Sí, duele. Sí, es injusto desde mi perspectiva. Sí, es algo insoportable, pero no estás solo. Acude a Él. Ruégale a Él. Si no puedes aceptarlo, quéjate si quieres, como lo hizo Job. Él es paciente. Él es fiel. Y aunque quizás no te dé la respuesta de tu sufrimiento, te va a mostrar que Él tiene control. Y entonces vas a seguir adelante. ¿Se entiende? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. La Biblia dice que hay tiempo para todo, ¿verdad? Tiempo para llorar, tiempo para reír. Si tienes ganas de llorar, no te reprimas. Si te duele, no te reprimas. No estoy diciendo que te aguantes el dolor. Estoy diciendo que te desahogues con Dios, que lo aceptes y avances. Es muy distinto. Si vas a llorar, llora ante Él. Si te vas a quejar, ve quéjate con Él. No guardes nada para ti. Tienes que tomar tiempos para encerrarte en algún lugar y desahogarte con Dios. Y decirle todo lo que piensas, todo lo que sientes. Te parezca correcto o incorrecto, tienes que decírselo. Ella lo sabe. Pero tú diciéndoselo, tú desahogándote con Él, te va a beneficiar a ti, no a Él. Y cuando eres
transparente con Él, te vas a sentir aliviado. Porque muchos cristianos tratan de esconder cosas de Dios y de convencerle a Dios de que están bien, pero están mal. Sí, Señor, gracias por esto, pero no te sientes agradecido. No puedes engañar a Dios. No puedes decirle gracias cuando no estás agradecido. Él sabe que estás mintiendo. Si le vas a decir gracias por eso, es porque llegaste al punto en el que entiendes y te sientes agradecido. No lo puedes burlar. Así que tienes que desahogarte con Él. Tienes que llorar y sacar todo eso que tienes ahí en la mente. Y entonces decirle, Dios, aquí estoy tal como soy, sin esconder nada. Si estoy mal, corrígeme. Si estoy bien, confírmame. Pero no le ocultes nada a Él. Y entonces ahora sí, prácticamente desnudo ante Él, sin esconder nada, Él te va a guiar. Él te va a enseñar lo que debes hacer. Algo en ti va a cambiar. Algo va a hacer clic. De repente. De repente vas a decir, ya entiendo. Te levantas, te sacudes y sigues con tu vida. Pero no puedes llegar a avanzar si no te acercaste primero a Él. Así que prográmate una cita con Él. Un tiempo en el que tengas libertad para gritar si es necesario. Pero no te escondas. No lo ocultes. Confiésalo. Te aseguro que vas a encontrarte con Él. No el primer día necesariamente. La primera vez que yo estuve luchando con toda esa depresión, quizás me tomó meses. Meses de orar, levantándome todos los días a las 5 de la mañana. Y decirle, aquí estoy, Señor, y me sigo sintiendo igual de miserable. Sigo sin entender lo que estás haciendo. Y estoy muy molesto por lo que me pasa. No me lo merezco. A eso me levantaba todos los días a las 5 de la mañana. A recordarle a Dios lo miserable que era. Que no me podía sentir agradecido. Hasta que un día me visitó. Y me cambió. Y a partir de ese día, a pesar de que las cosas estaban muy mal, yo ya no me sentía deprimido. Me sentía totalmente liberado. Dios me había hecho entender cosas que no entendía. Y no puedo explicar la felicidad que genera saber que Dios te enseñó algo directamente. Y que te abrió aquí el entendimiento. Y ahora las cosas que ni sabías que existían se presentan claras ante ti. Y es algo que no te puedes guardar para ti mismo. Es algo que tienes que decirle a alguien más. Pero Hernán, estás en el hoyo. Pero ya no me importa. Porque Él prometió darme todo lo que necesito. Se acabó la depresión. Aún en medio de toda la dificultad. Porque Él me visitó. Pero tienes que decidir. Ir ante Él diciendo la verdad. De lo que sientes, de lo que piensas, de lo que vives. Gracias a Dios Él es paciente. Cuántas barbaridades le dije. Y decidió amarme a pesar de eso. No estuviera aquí si no hubiera sido por eso. Así que yo sé que la depresión puede ser algo muy difícil, algo insoportable. Pero la solución está en Dios. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, dice Pablo. Vamos a orar. Señor, reconocemos, Padre, ante ti, que aunque tú nos hablas de muchas y distintas maneras por medio de tu Escritura, por medio de nuestras experiencias, reconocemos que la forma más clara y efectiva es por medio del sufrimiento. Cuando algo nos duele, Señor, nos hace estar conscientes de cosas que son imperceptibles para nosotros. Cuando algo nos duele, Señor, nos enseñas a valorar algo que teníamos que no apreciábamos, algo a lo que estábamos acostumbrados,
algo invisible para nosotros, Señor. Gracias porque en el dolor nos podemos encontrar contigo. Gracias porque nunca nos dejas solos. Gracias porque tú también sufriste de manera indescriptible. Gracias, Señor, por todos los momentos dolorosos que has permitido en nuestras vidas, todas las cosas difíciles, todas las veces en que concluimos que no había esperanza, todas las veces que nos rendimos y nos enseñaste que tú nunca te rindes con nosotros, que tú eres fiel a pesar de nuestros errores, que tú eres fiel a pesar de nuestras rebeldías. Gracias, Señor, porque si no fuera por tu fidelidad, todos habríamos sido consumidos. Padre, en medio del dolor, enséñanos a confiar a ti. No te pedimos que nos quites el dolor, sino que por medio del dolor cumplas tu propósito en nuestras vidas. Tu palabra dice que tú corriges, azotas, disciplinas al que recibes por hijo. En muchas circunstancias, Señor, somos azotados por nuestras propias negligencias, aunque no nos damos cuenta. Pero te agradecemos, Señor. Entendemos que fue para nuestro bien, porque ahora pensamos distinto, somos distintos, te conocemos más, Señor, y eso es invaluable. No hay nada que pueda comprar tu bendición, Señor. Y si por medio del dolor voy a conocerte más, si por medio del sufrimiento me voy a parecer cada vez más a ti, hágase tu voluntad y no la mía, Señor. Enséñanos a no huir de lo que has puesto para nosotros, sino enfrentarlo como debemos enfrentarlo. Enséñanos, Padre, a conocer tu palabra, conocerte a ti por medio de tu palabra, de manera que no seamos presa de aquellos falsos maestros que buscan beneficiarse de las personas que experimentan realmente dolor y quieren libertad. Enséñanos, Padre, a hacer luz en medio de las tinieblas, a mostrar el camino bíblico, a mostrar, Señor, que el dolor proviene de tu voluntad. Tú no lo llevas a cabo, pero lo permites, con un propósito. Tú nos has demostrado que eres confiable, Señor. Confiamos en ti porque tenemos fe en ti. Tú nos has persuadido y nos has dado evidencia, Señor, que nunca nos vas a abandonar, así que en medio de cualquier tipo de sufrimiento nos ponemos en tus manos. Nos encomendamos a ti. Enséñanos a seguir haciendo el bien. Enséñanos tus mandamientos, Señor, y danos la capacidad de obedecer tus mandamientos. Gracias por todo lo que nos das, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder preguntas. Por favor, a la hora de hacer tu pregunta, sé breve, conciso, directo al punto, de manera que quede claro tu pregunta lo más pronto posible, para poder darle respuesta también yo lo más pronto posible y ser lo más eficientes posible con los 15 minutos que tenemos. Últimamente nos han faltado preguntas por responder, así que todos ayudemos siendo concisos y breves en la formulación de la pregunta. Y si tienes un comentario, por favor, no uses el tiempo de preguntas para el comentario. Ese me lo puedes dar fuera del tiempo de preguntas, ¿ok? Así que empecemos. Para participar, por aquellos que vienen por primera vez, no necesitas antigüedad, simplemente tendré una pregunta. Levantas tu mano y te llevan el micrófono y yo haré mi mejor esfuerzo por responderla. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, buenas tardes. Mi pregunta es sobre Mateo capítulo 1, cuando José se entera que María estaba embarazada, pues él no sabía que era por obra del Espíritu Santo. O sea, cualquier hombre pues pensaría que María fue infiel. Pero dice ahí que él era un hombre justo y que decidió separarse de ella en secreto. Ahí menciona que él era un hombre justo. O sea, obviamente, pues bueno, yo entiendo que es un hombre que practicaba la justicia. Entonces, la forma de actuar de José, que la dejó en secreto, como que tratando de no evidenciarla,
¿Eso fue justo? ¿O a qué se refiere con que él, porque era justo? Mira, el caso de José es muy particular porque María no había ningún reproche contra María, ¿verdad? Cuando él se entera que está embarazada, él no sabe lidiar con esa información. Y lo primero que hace es negarlo. Acabamos de verlo. Entonces él, en su negación, dice, no entiendo qué es lo que está pasando, no quiero que la maten porque él no tiene ninguna acusación en su contra, ¿verdad? Ahora, en esos momentos en que se entera él, no se le nota nada a María. Entonces, lo que se entiende ahí es que José rechaza seguir el proceso que avergonzaría a María cuando él no tiene la evidencia de que está embarazada. Y por amor a ella decide no seguir el proceso. Pero eso no era aceptable simplemente, el ángel interviene y le dice, no, ella está embarazada por cuestiones del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el hecho de que José haya actuado así demuestra que él no deseaba el mal para María y que al no tener la evidencia del embarazo decidió no proceder a acusarle de adulterio porque eso le llevaría a una muerte directa. Y si el testimonio que le daban de María era falso, iba a quedar expuesta a la vergüenza pública para siempre. Entonces, por amor también a María, opta por no decirlo en ese momento. Pero eso no significa que si después el ángel no intervenía y María estaba embarazada, eso no significa que José no iba a hacer nada. Porque se supone que José se enteró antes de que interviniera el ángel, ¿no? Uh-huh. Y hace rato comentaste que si te confiesa, ¿no?, el pecado, Uh-huh. uno debe asumir que no es toda la información completa, sino que hubo más cosas, ¿no? Uh-huh. Para que se pudiera llegar. O sea, a lo que me refiero es de que María tuvo que haberle dicho, ¿sabes qué? Estoy embarazada, y pasó así sano. Es que eso, no necesariamente, porque por las costumbres de aquel entonces no podían hablar solos. Entonces tenía que haber un mediador, y no se sabe si María estaba dispuesta a dar esa información a otra persona para que pudiera enterarse José. Entonces, al parecer, María entera, no sé si a su familia, y enteran a José de lo que sucedió. Entonces, como no se sabe ahí con certeza, lo que vemos es que José no quiere perjudicarla. Pero ir más allá de las intenciones de José sería ya ser extrabíblicos. Gracias. ¿Otra pregunta? Por ahí había otra mano levantada, ¿verdad? Gracias. Oye, hermano, entonces podemos concluir que lo que dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Uh-huh. Podríamos concluir que la fe es la que nos va a llevar a Fe, entendiéndose como confianza, ¿verdad? confianza. Si en medio del sufrimiento negamos y nos quejamos, no estamos teniendo fe. No podemos agradar a Dios de esa manera. Pero cuando en medio del sufrimiento confiamos en que Él tiene buenas razones para hacerlo, entonces agradamos a Dios porque estamos teniendo fe. Gracias. ¿Alguien más? Acá, por favor. Buen día, pastor. A veces, trato de entender cada día más el evangelio o el evangelismo, y la vez pasada, escuchando a un predicador conocido e incluso reconocido, tocando el punto de la depravación total o el problema del pecado en el hombre, él explica que las personas a veces pudiéramos pensar que no somos tan malos como otros, por así decirlo, o no estamos en tal situación de más caída que otros. Ahorita estás haciendo referencia a los matrimonios, pero lo que voy es a esto, pastor. Decía Paul Washer, él es el que lo explica así, dice, realmente no somos la máquina tan perversa y tan asesina que pudiéramos ser, dado a nuestra naturaleza caída y corrompida. Es por pura gracia de Dios. Aplicándolo al matrimonio, pastor, o sea, si pudiéramos ver nosotros un matrimonio que parece ser que no tiene problemas, como lo entiendo yo, si bien lo entiendo esa explicación, y esa es mi pregunta para ti, es así como lo dice él, o sea, es por gracia de Dios que no somos tan malos como pudiéramos ser, y no hemos caído en un problema ni de infidelidad, ni todos los temas que estamos tratando. Si es así, pastor, así lo deberíamos de ver. Es pura gracia de Dios, no porque hay algo bueno en ti, o tú tienes otra cosita también de buena, y así a ese nivel. Es correcto. Pastor, así es. Okay. Lo puedes ver que, por ejemplo, Pablo dijo que al presente quien
impide que el anticristo se manifieste, ¿verdad? Pero cuando se ha quitado del medio, entonces se va a manifestar el hombre de maldad. De ahí se pueden deducir muchísimas cosas en cuanto a la providencia de Dios. Y la maldad, el potencial de maldad que tenemos no está al máximo porque Dios no lo ha permitido. Tú puedes ver ejemplos de maldad extrema como Sodoma y Gomorra, como los prediluvianos, como el amorreo, el cananeo y todos esos, que Dios llega a puntos donde realmente o en el diluvio los extermina completamente o expulsa a todas esas naciones, llegando a grados de maldad máximos que Dios le dijo a Abraham. No ha llegado todavía al colmo porque Él lo está controlando. Entonces, cuando lo vemos en el matrimonio, algo grave que te hicieron pudo haber sido mucho más grave. Fue a ese grado porque Dios así lo permitió. A tal grado es el control de Dios que aún los errores y la maldad de las personas están limitados por el poder de Dios para que lleguen hasta cierto punto donde Él cumple su voluntad, no más allá. Sí, bueno, va más orientado a la otra parte, a lo que voy es a los que podríamos no haber caído de esa manera, por así decirlo, o parecemos ser personas normales, no voy a decir perfectas, no es por nosotros mismos, eso voy orientada a mi pregunta, es pura gracia de Dios que no somos la máquina de maldad perversa que podríamos ser. Eso. Exactamente. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más? Acá. Buenas tardes. Hernán, por ejemplo, ¿qué pasa como cristianos, y la mayoría pues son no cristianos todavía, ¿verdad? Y pasan por una situación de divorcio y te piden consejo porque aparte en esos momentos creen que porque eres cristiano eres más sabio o tienes más respuestas. ¿Cómo puede ser nuestro consejo así, pues, del lado del mundo? No sé, porque tú les hablas como cristiano y pues te dicen, no, es que tú estás en otra cosa. Bueno, es complicado. Pero te agarran de confidente, o sea, porque esperan de ti algo. O sea. El problema es que esperan, ¿verdad? Ajá. Porque a veces no están buscando consejos, sino buscan afirmación. Entonces, se vuelve muy complejo tratar de aconsejar a un incrédulo en términos bíblicos, porque la Biblia dice que el incrédulo no puede entender las cosas del Espíritu. Entonces, no va a ser de mucho provecho que tú trates de dar la instrucción bíblica sobre cómo proceder en el divorcio si ellos ni siquiera están buscando a Dios, porque habrían de someterse a la autoridad de Dios en ese aspecto. Entonces, siempre que hay una persona que está en esas situaciones, lo primero que hay que enseñarles es el Evangelio. Y si desprecian el Evangelio, entonces no hay por qué tratar de enseñarles más instrucción bíblica si ya están despreciando al dador de esa instrucción bíblica. Entonces, cuando alguien viene a pedir consejo y no es creyente, y dice, tengo muchos problemas, bueno, tu solución no es un proceso para solucionarlo, ¿verdad? Tu solución es que entregues tu vida a Dios y Él va a guiarte en ese proceso. Si desprecian el Evangelio, me parece que no hay más que podamos hacer. Puedes comentarle, mira, la Biblia dice así ya está, pero va a agarrar lo que quiera, de lo que le convenga, según su situación, y ya, porque así es la naturaleza humana. ¿Alguien más? No. ¿En línea hay una pregunta? Sí, menciona Elizabeth Castro. El pastor dijo que nuestro ejemplo va a ayudar a nuestra familia en la casa, pero yo fallé mucho, ya siendo cristiana. Dice, ahora entiendo, pero me da vergüenza hablar y no encuentro las palabras. ¿Qué puedo hacer para hablarle a mis hijos de Dios? Ok. Es una pregunta interesante porque lo que puedo percibir es que cuando decimos de dar el ejemplo, porque yo así pensamos en hacer cosas buenas para que los demás vean las cosas buenas que hacemos y se sientan motivados a hacerlas. Pero no funciona así en el cristianismo, ¿verdad? Porque no siempre vamos a hacer cosas buenas, muchas veces nos vamos a equivocar, ¿verdad? Y dar el ejemplo en casa no significa tratar de demostrarles que siempre hacemos las cosas bien, sino cómo se procede cuando hacemos las cosas mal. Claro que es un buen ejemplo que hagas las cosas bien, que te mantengas firme y te mantengas fiel, pero también es un ejemplo cuando pecas y te arrepientes y pides perdón y buscas reparar el daño. Eso también es un buen ejemplo. De hecho, eso es lo que mayormente vamos a hacer, porque somos humanos y nos equivocamos. Entonces, fíjate bien, el ejemplo que damos no debe llevar al incrédulo a pensar que nosotros somos superiores. El ejemplo que damos debe llevarlos a concluir que tenemos un Dios muy bueno.
Entonces, si hago las cosas buenas, si hago las cosas que debo de hacer, digo, no soy yo, es Cristo en mí. Cuando hago lo malo, debo decir, eso es mío. Pero Dios me da misericordia y me arrepiento y te pido perdón por lo que hice. Y me levanto y sigo caminando. Y ellos ven que no soy yo la estrella, no soy yo el protagonista, es mi Dios. Y esa es la manera de dar ejemplo en nuestra casa y en todos lados. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Terminamos entonces con la sesión de preguntas y despedimos a los que nos acompañan en línea. Espero que haya sido tiempo útil y que nos acompañen la próxima reunión. Gracias.